Buenas tardes. Creo que se oye, ¿no? Perfectamente. Gracias por venir. En primer lugar, creo que merece la pena, sin duda. Tenemos aquí con nosotros a uno de los grandes historiadores de nuestro tiempo, Antoni Víbor, un autor que en su relato del pasado ha entrelazado magistralmente el plano general de las grandes decisiones políticas y militares con el plano detalle o el primer plano del sufrimiento anónimo de las víctimas de los distintos conflictos bélicos que él ha investigado a fondo, en particular, por supuesto, la Segunda Guerra Mundial, de la cual ha desgranado minuciosamente batallas como la de las Ardenas, como la de Berlín, como la de Normandía. También hará un par de años publicó su reconstrucción de la Revolución Rusa y de la Guerra Civil Rusa, que él, curiosamente, ve como esta guerra civil rusa como un precedente inequívoco de nuestra propia guerra civil del 36. A la cual, a su vez, también ha dedicado un volumen importante, un minucioso trabajo, el cual se podría sumar de alguna manera a esa venerable tradición del hispanismo británico. Como sabéis, esta guerra civil nuestra, la del 36, dio origen a una larga dictadura de casi 40 años, a desmontar su eslogan primordial, el que más fortuna quizá hizo. Se aplica Nicolás Sesma, a mi extrema izquierda, sí, en su, me atrevo a decir, monumental y detalladísimo libro que titula, no había dicho, perdón, ese eslogan, perdonad, ese eslogan que hizo fortuna y que fue el primordial de la dictadura franquista, que es el que definía a España como una, grande y libre. Su libro se titula precisamente Ni una, ni grande, ni libre. Es decir, tres mentiras que en el fondo, parafraseando a Miguel Hernández, serían tres heridas. El pobre Miguel Hernández, que fue una de las miles de víctimas de esa dictadura cruel. Nicolás Sesma es profesor de Historia de España en la Universidad de Grenoble, en los Alpes, y también escribe regularmente en El País, donde en ocasiones sostiene un interesante fuego cruzado, polémicas sustanciosas sobre nuestra contienda incivil, en realidad. Bueno, nos convoca aquí el Festival Eñe para hablar de las lecciones del pasado, acaso para que nos sirvan para conjurar derivas preocupantes que nos abocan a precipicios que pensábamos que habíamos dejado muy atrás y en realidad algunos aspectos, algunos signos nos hacen darnos cuenta de que no, de que en realidad no quedaron del todo atrás. Con una de estas derivas presentes, contemporáneas, quería empezar. Hace nada llegaba o ganaba las elecciones de manera apabullante Donald Trump en los Estados Unidos. Y unos pocos días antes hablaba para una entrevista para mi revista, para el Cultural, con el historiador Timothy Snyder, y él se refería a Trump y a Vance como políticos fascistas. Consideraba plenamente legítimo referirse así a ellos. Yo os quiero preguntar a ambos, Nicolás, Antoni, si concordáis con esta visión de Timothy Snyder y si creéis que en la Casa Blanca, en enero, que creo que es cuando se hace la toma de posesión efectiva, realmente está entrando el fascismo en este centro de poder mundial, es decir, una figura análoga a esos hombres fuertes de aquellos años 20 y 30 de nuestro continente, de Europa. Is Trump a fascist? Sorry? Is Trump a fascist? Trump es un fascista.
Un fascista potencial, sí, lo creo. Ese va a ser siempre uno de los grandes problemas. Es muy impredecible y, por lo tanto, es muy difícil saber qué tomarse en serio y qué no. Si vamos a ver un gran, ¿no? ¿Cómo va a ser? No lo sabemos en realidad, cómo se van a desarrollar los acontecimientos, pero lo aterrador es el proyecto 2025, que es que la gente alrededor suyo, que en muchos sentidos son mucho más extremos que en la administración presidencial anterior. La verdad es que hay gente obsesionada en cambiar radicalmente Estados Unidos, y esto solo se puede hacer a través del poder y de la amenaza. Así pues, creo que los próximos años van a ser, o quizá el próximo año, debería decir, va a ser muy aterrador para la mayoría de las personas en Estados Unidos, que no quiere ver una sociedad extremadamente patriarcal, ¿no? Las cosas como que narraba Margaret Atwood y las ideas de algunos de los que están implicados en el proyecto 2025. Es una predicción muy aterradora de lo que puede llegar a suceder. Por otro lado, Trump es alguien que va a salir con observaciones extremas para generar reacciones, para asustar, y luego va a sonar comparativamente razonable después. Entonces no me atrevería a hacer predicciones en este momento, pero veremos muy pronto cómo van a desenvolverse las cosas. De mi parte, un par de observaciones antes de empezar. Primero voy a intentar hablar en inglés, así que me disculpo por dañar la lengua de Shakespeare de una manera tan terrible. En segundo lugar, es un honor tener la oportunidad de tener este diálogo con el señor Anthony, así que agradezco a los organizadores por haberme invitado. No hace tanto estaba leyendo tus libros como estudiante, así que tener esta oportunidad hoy es fantástico. Con respecto a la pregunta, ¿Trump es un fascista? Diría que veremos. Probablemente lo veremos en 4 años, porque si pierde la siguiente elección, este será el momento decisivo. Va a aspirar a un tercer mandato. Aparentemente ya ha dicho que lo intentaría este tercer mandato. Ese va a ser un momento clave, porque cuando perdió la elección en 2020 nunca dio el discurso de entregar el poder, que forma parte de la democracia estadounidense, ¿no? Los dos partidos hacen esta transmisión pacífica del poder, y hacer el discurso de despedida es un ritual democrático, en el sentido de que tu adversario no es tu enemigo, es tu adversario, no un enemigo. Así que tienes que... No un enemigo al que tienes que eliminar. Nunca hizo este discurso. Por el contrario, por el otro lado, Kamala Harris ya lo ha hecho, así que lo veremos en 4 años. Si intenta ir a por un tercer mandato, si otra vez empieza a decir que quizá las elecciones son fraudulentas, que quizá hay fraude, que quizá, ¿no?, si las encuestas no son suficientemente positivas para él, quizá lo intenta, porque el fascismo de alguna manera es tomar el poder, y digamos que la sociedad civil no puede quitarte de ahí, ¿no? No se logra a través de los medios democráticos quitar estos regímenes. El fascismo siempre está, ¿no?, en el contexto de la guerra internacional, como el señor Anthony lo sabe perfectamente, y en el caso de Franco, por su desaparición biológica, ¿no? Como estaba diciendo Anthony Scarati justo antes,
Es mucha historia, y esto es una paradoja decirlo siendo historiador, pero quizá no es lo mejor para entender lo que está pasando en el mundo ahora mismo. Quizá necesitamos nuevas palabras, nuevos elementos para redefinir lo que está pasando en la política. Y bueno, seguir hablando del fascismo, del antifascismo, quizá no es lo más preciso con respecto a la realidad. Bueno, tienes razón, pero esta idea de demasiada historia depende en realidad de la historia, ¿no?, que se está promoviendo, porque cuando miramos la manera en la que Putin está obsesionado con la historia, con las fechas y su idea de ello, ¿no? Y esa idea peligrosa de que parte de los asesinatos desarrollados por varios asesinos, ¿no? El asesinato, por ejemplo, de Politkovskaya, siempre eran el día del cumpleaños de Putin o un aniversario. Hay algo aterrador en la manera en la que los dictadores están obsesionados con la historia de esa manera particular y cómo se fijan en determinadas fechas. Así que hay que mirar el calendario con mucho cuidado, de hecho. Bueno, también en otra entrevista previa a estas elecciones le preguntamos a Michael Ignatieff, que vino recientemente a recoger el premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales, a quién habría que echarle la culpa si ganaba Trump. Él dijo claramente que al resentimiento, y concretamente al resentimiento de la población blanca, que es el grueso de los votantes de Trump, de clase más bien trabajadora, que se sentían desplazados de las políticas inclusivas que él decía habían dado mayor poder a las minorías. El resentimiento también fue un motor que alzó al poder en los años 20 y 30 a figuras como Mussolini y como Hitler, en un resentimiento diferente, cierto es. Yo os quería preguntar cuáles consideráis vosotros que son las principales fuentes hoy día de alimentación de la ola reaccionaria extremista que nos asola. Bueno, estamos enfrentando una crisis del progresismo. Cualquier idea de progreso social liberal, en particular en Estados Unidos, pero también en Europa, se está poniendo en cuestión. Y creo que uno de los problemas reales, verdaderos, es la manera en la que porque la humanidad se adapta con bastante lentitud a las ideas nuevas, y el gran problema en Estados Unidos es que los intentos de la izquierda progresista de cambiar la sociedad de muchas maneras, ¿no?, con ideas hermosas, no, ya sea el antirracismo, los derechos homosexuales o los derechos transgénero, y uno de los motivos no hay que, digamos, culpar a la clase obrera blanca, sino, es más, hay que preguntarse por qué tantos latinos votaron esta vez a Trump. Y es también porque estaban resentidos frente a las ideas de las universidades estadounidenses liberales progresistas, que estaban impulsando los derechos transgénero, que para poblaciones o identidades católicas conservadoras de muchas comunidades latinas eran consideradas excesivas. Así que esta idea de los demócratas, ¿no?, de que que en realidad si lograban que la clase obrera, si la clase obrera blanca no les votaba, les iban a votar las minorías, pero en realidad no. De hecho, muchos afroamericanos les votaron a Trump, y esto es realmente insólito. Y todavía asusta más la misoginia que se está desplegando desde la elección, ¿no? Hay un aumento muy claro en los varones jóvenes que han votado a Trump, y estamos escuchando ya lemas
que, ¿no? Como de nuevo en la cocina, tu cuerpo, mi elección. Y esto incluso en los patios de colegio, ¿no? Los niños ya han tomado esto y están amenazando a las niñas con esta idea de ahora volvemos a tener el poder. Así que hay una guerra de género muy fuerte en Estados Unidos ahora mismo, que ha sido promovida con esta idea, ¿no?, de hagamos América grande de nuevo, pero en realidad es hagamos a los varones americanos grandes de nuevo. Y esto da mucho miedo. Sí, probablemente hace falta un análisis multifactorial para entender lo que pasó en las elecciones estadounidenses y, bueno, porque cualquier acontecimiento histórico es multicasual y multifactorial, pero añadiría lo que ha descrito Anthony, ¿no?, la crisis de las clases medias. Sin clases medias no hay democracia, así que cuando las clases medias tienen miedo de ver su situación empobrecida, ¿no?, pueden volverse contra las élites o contra las clases más subalternas, el proletariado, sintiendo miedo más que uniéndose para conseguir más justicia social, que así es lo que los partidos socialistas, obreros estuvieron defendiendo hasta hace pocos años. Así que pondría esta crisis de las clases medias en el centro. Me gustaría hablar también de algo que está sucediendo globalmente, que es la oposición entre vivir en una ciudad, en una gran ciudad, y vivir en el campo. Esto me llama la atención porque es muy parecido a lo que pasó en los años 20 del siglo pasado, en los años 30. Si miramos el mapa electoral, prácticamente de cada país, en la Europa occidental o en las democracias liberales, hay una brecha entre el campo y las grandes ciudades o las ciudades. Probablemente tenemos que generar vínculos entre estas poblaciones para que puedan confrontarse entre sí y puedan tener un proyecto que implique a todo el mundo y no la sensación de que se te sacrifica cuando estás en el campo porque eres quien te enfrentas al cambio climático, quien ofrece las materias primas y probablemente de manera más directa que cuando vives en una ciudad. Mi tercera cuestión coincidiría con lo que acaba de decir Anthony. Hay una crisis de masculinidad, si miramos las cifras, en particular entre los más jóvenes, los varones jóvenes. No sé de vosotros, pero no conozco ni un solo hombre menor de 30 años que sea de izquierdas. Y algunos, cuando trabajamos con estudiantes, hemos visto en los últimos 10 años lo rápido que ha crecido el conservadurismo, ¿no?, en esta generación masculina de jóvenes, chicos, sin abandonar, desde luego, la igualdad de oportunidades, la discriminación positiva y continuar con el feminismo. Es importante abordar esta crisis de masculinidad, en particular con respecto a los resultados escolares. Yo enseño a una universidad francesa desde hace 10 años y lo que puedo ver es que en las mejores titulaciones, en las titulaciones donde consigues los mejores trabajos, por lo menos en humanidades, en mi tercer año en los másters, tengo 33 chicas y 2 chicos. Así que incluso para estas chicas no es interesante porque no van a tener compañeros con los que construir un proyecto. Así que es importante abordar este abandono escolar y de los estudios de los chicos, porque eso hace que se adiccionen más a las pantallas o que ya no les atraigan los libros. Es importante encontrar una manera para generar un proyecto colectivo que permita aunar, porque la sociedad cada vez tiene diferentes velocidades, ¿no?, donde tienes una superélite muy bien educada que viaja mucho y luego tienes un sector muy pobre, muy empobrecido que ya no tiene esperanza.
Así que tenemos que construir un proyecto que suponga esperanza, suponga trabajo, incluya el género, la igualdad y que genere esperanza en el futuro, porque con un mensaje de no futuro no vamos a ningún lado. Sí, has mencionado la década de los 20 en el siglo pasado. Y bueno, yo soy muy escéptico en los paralelismos históricos, pero lo que debemos recordar es que un levantamiento social, por ejemplo, como efecto de la guerra civil rusa, fue la idea de, digamos, el intento soviético de cambiar la sociedad genera una reacción, y vimos la reacción, por supuesto, en los años 20 y 30, en particular en los años 30 del siglo pasado. Estamos viviendo una reacción ahora mismo y está viniendo de alguna manera del intento de acelerar el cambio social, quizá llevándolo demasiado lejos, demasiado rápido, lo que sea, pero esto viene en un contexto donde la gente está nerviosa sobre el futuro por el desempleo, el hecho de que la inteligencia artificial va a sustituir muchos puestos de trabajo en el futuro, y cuando la gente tiene miedo sobre cómo está cambiando el mundo y la manera en la que ven que la sociedad está cambiando, entonces van a reaccionar excesivamente en la otra dirección, y creo que este es uno de los problemas que digamos, ha tardado, ¿no?, a que el progresismo de izquierda se haya dado cuenta, y ahora están en un shock absoluto. Nunca creyeron de verdad que Estados Unidos iba a elegir a Trump de presidente. Estaban ciegos, en realidad, tenían la cabeza metida en la arena. Hablabas, Nicolás, de intentar de nuevo reimpulsar un proyecto común ilusionante. Volviendo a Europa, nosotros aquí en las últimas elecciones de la Unión Europea conseguimos, mal que bien, capear esa ola extremista. Y recuerdo que también entonces hablaba con el filósofo francés Bernard-Henri Lévy, que es un ferviente europeísta, y él me decía que el gran problema de la carencia de ilusión en las nuevas generaciones sobre este proyecto supranacional que nos permitía superar inquinas nacionalistas es que era la juventud no tenía memoria directa del Holocausto, de las guerras mundiales, de aquellos traumas que sí tenían un conocimiento directo, figuras como los padres fundadores de la Unión Europea, como Schuman, Monnet, todos ellos. Entonces, yo no sé si estáis de acuerdo con esto, que la falta de una memoria directa de aquellos traumas es una razón por la cual la juventud hoy, en general, que esto siempre hay que poner muchas salvedades y no ser injustos con las nuevas generaciones, pero sí parece que el proyecto europeo, tan ilusionante en su día, incluso para generaciones como la tuya y como la mía, Nicolás, hoy no cunda entre la población más joven. ¿Esa falta de memoria directa realmente la veis, como Bernard-Henri Lévy, un problema? La falta de memoria, desde luego, es un factor importante, estoy de acuerdo, pero creo que hay otro problema que nunca se ha afrontado en Bruselas, o quizá, bueno, creo que somos conscientes de ello, pero a veces no somos suficientemente directos con ello, que hay una contradicción fundamental en el corazón de la idea europea, porque cuanto más intentas reunir países en Europa, la única manera en la que puedes hacerlo es a través de la regulación, y a través de la regulación estás creando las reacciones nacionalistas y los resentimientos y frustraciones nacionalistas que estamos viendo y de los que se está intentando librar todo el proyecto europeo. Eso cada vez es más evidente y es uno de los motivos por los que estamos empezando a tener más euroescepticismo en muchos terrenos, en Francia, lo hemos visto también en Países Bajos. No es solo una cuestión del Brexit,
es más profundo y más amplio también en este sentido, pero hay, y bueno, tienes bastante razón, en particular entre la gente joven, hay frustración, y cuando analizamos por ejemplo, en Francia, ¿no? El 25% piensa que el ejército francés debería hacerse cargo, casi la mitad de la población, ¿no? Y esto todavía más entre la gente joven, ¿no? Los mayores siguen creyendo en la democracia y, por supuesto, en este ideal europeo. Pero eso lo hemos perdido entre la gente joven. Y este es un gran peligro. Sí. La falta de memoria creo que desempeña un papel importante, y para esto probablemente la buena estrategia sería volver a lo fundamental, como por ejemplo, ¿no? Mi abuelo murió luchando en Verdun, como la mitad de familias francesas, ¿no? Tienen una persona que murió en Verdun. Así que lo que hay que contarles a las generaciones jóvenes es volvamos a los fundamentos, ¿no? ¿Qué prefieres? ¿Que tus hijos se peleen entre sí o prefieres una Unión Europea, ¿no? Y se vayan de Erasmus, se diviertan, se casen, ¿no? Haya matrimonios intereuropeos. Puede ser sencillo como argumento, pero es eficaz. Esto por un lado. Por otro lado, no creo que la falta de memoria puede considerarse como fuente de todos los problemas, porque la vida tiene que merecer la pena, y esto es lo que yo creo que las generaciones jóvenes ya no ven. Si no ofreces esperanza, si no ofreces trabajos bien remunerados, si no ofreces un marco de colaboración, de inspiración a las generaciones jóvenes, van a abandonar el proyecto de la Unión Europea. Y lo que puedo ver, en particular viniendo de Francia, y bueno, mi mitad francesa sufre es la falta de colaboración, mucho egoísmo, mucha demagogia también en la clase política, como por ejemplo, cada vez que hay un problema con la migración en España, en la frontera, en Melilla o en Italia, en particular después de la crisis en Libia, podemos ver al ministro de Asuntos Exteriores y de Asuntos Internos francés echando la culpa a italianos y españoles porque son incapaces de contener sus fronteras, y diciendo que los franceses lo harían mejor. Precisamente por la política exterior francesa, Libia entró en esta crisis y hubo esta oleada migratoria hacia Italia que generó mucha popularidad para Giorgia Meloni. Entonces, si la clase política no entiende que tienen que poner en el centro la solidaridad y la colaboración y que todos estamos en el mismo barco, el proyecto de la Unión Europea va a fracasar y va a ser nuestra responsabilidad. No podemos echar la culpa a la falta de memoria, a esto, a lo otro. No, es nuestra responsabilidad también, como votantes, como personas que a veces tomamos el micrófono en la escena pública, que escribimos artículos. Tenemos que exigir responsabilidad a nuestros cargos políticos. Creo que tienes toda la razón, en particular por traer toda la cuestión de la migración, porque esto es algo que puede romper Europa. No hemos visto nada desde el punto de vista de las oleadas de migración que veremos en el futuro a partir del cambio climático, el caos, los estados fallidos, no solo lo que vemos en África, sino también en Oriente Medio. Y cuanto más conflictos haya, mayor será la crisis de refugiados, y Europa se enfrentará a un dilema moral terrible. ¿Hasta qué punto no puedes elevar un muro trampista contra cualquier forma de inmigración? Y para salvar tu democracia interna, porque eso se pondrá en riesgo, evidentemente, por este miedo y este odio de nuevo al cambio. Es el miedo al cambio, en realidad, de demasiado cambio en demasiado poco tiempo.
En estos momentos lo que vemos es una paradoja curiosa, es que las zonas que parecen más opuestas a la inmigración son aquellos que tienen menos migrantes. Por ejemplo, ¿no? En Polonia, en Hungría. Y eso son, digamos, quienes menos inmigrantes tienen son anti-inmigrantes, pero también va a ser una cuestión de números, ¿no? ¿Cómo vas a decidir cuál es el nivel aceptable? En particular, cuando no vamos a tener una ola cada vez mayor de migración desde el sur del mundo y desde el este también. Sí, y hay una lección importante que tenemos que aprender, porque siempre hablamos de los refugiados después de la Guerra Civil Española, ¿no? Y eran cientos de miles de personas que fueron a Francia y seguimos sin entender porque Francia, que es una gran democracia, ¿no? Modelo para los republicanos españoles, ¿por qué trató tan mal a tantísimos refugiados? Pero estamos hablando de cientos de miles de personas. Toda la Unión Europea entró en crisis. Bueno, cuando después de la guerra civil siria vinieron 10.000 personas. Así que no hemos aprendido nada del pasado. Tenemos que compartir, tenemos que encontrar una estructura, tenemos que debatir, pero y tener una discusión abierta y sincera sobre lo que viene, y lo que viene es el cambio climático, los refugiados climáticos, en particular de África, y no hay muro que les detenga. Tenemos que enfrentarlo y tenemos que encontrar, no diría una solución, porque no hay solución para un problema de esta magnitud. Ningún país en el mundo ha encontrado una solución adecuada, pero por lo menos ser capaz de gestionar estas olas y aumentar la colaboración para impedir que el cambio climático impacte en las economías. Pero tenemos que sentarnos y tener un debate más sincero del que hemos tenido hasta el momento. Pero ¿cómo de sincera va a ser la discusión? Porque el problema es que la presión va a ser sobre los políticos nacionales y van a tener que, bueno, básicamente están en una posición donde a sus propios votantes no les pueden decir: sí, voy a intentar mantener el número de migrantes en el mínimo. Entonces, bueno, eso es lo que van a querer decir para conseguir votos. Y así que la discusión no va a ser sincera en absoluto. Esta es la situación terrible en la que vamos a estar. Tenemos que tratar a los votantes como adultos. Y probablemente esto desde hace 20 años estamos tratando a todo el mundo como niños, con todo el respeto a los niños, que por cierto dicen más la verdad que los adultos, pero tenemos que enfrentar el problema. Y estoy totalmente de acuerdo en que el problema a veces son las elecciones y este pensamiento cortoplacista y la falta de pensamiento a largo plazo. Pero cuando y encuentran la clave, cuando pueden echar la culpa a la Unión Europea de cualquier problema que tienen. En España yo creo que la situación fue mejor y sigue siendo mejor porque somos muy conscientes de la importancia de la Unión Europea, porque la presión que viene de la comunidad económica es lo que nos permitió entrar en una democracia más rápidamente durante la transición. La transición a la democracia puede tener un papel importante como modelo, porque, bueno, hoy es para nosotros, quizá mañana es para vosotros. La Unión Europea, bueno, debería empezar una propaganda masiva sobre los beneficios de tener la Unión Europea. Si perdemos la elección y el euroescepticismo toma el Parlamento Europeo, van a coger un arma y la van a disparar contra nosotros. Y no vamos a lograr crear una arma magnífica que disparen contra nosotros. Pero bueno, lo veremos, depende de nosotros. Anthony, usted, en los primeros compases de la guerra en Ucrania, cuando Putin dio aquel brutal zarpazo, dijo en alguna ocasión que de alguna manera Putin podría estar incluso haciéndonos un favor en aras precisamente a despertar esa conciencia colectiva que permitiese
o que fomentase la valoración de lo que habíamos conseguido en Europa a través de proyectos precisamente como la Unión Europea. Esto lo venía a decir hará un par de años. No sé si esa esperanza que se le despertó dentro de aquel momento tan crítico, tan duro, que al menos vio una interpretación o una idea que podía salir positiva de aquella brutalidad, ¿cómo lo ve a día de hoy? ¿Sigue pensando que ha servido de realmente aquella agresión para movilizar conciencias en Europa y en el resto del mundo a favor de la democracia liberal? En el corto plazo, sí, esto es así. Produjo solidaridad en Europa, incluso más allá de Europa, pero desde luego con una lente norteatlántica, porque la gente estaba tan impactada por la invasión imprevista de Ucrania. Pero el problema es que la guerra también creó o aceleró más bien la inflación que ya estaba iniciando como resultado del COVID. La hizo peor, el costo de la energía se disparó, se puso por las nubes. Y uno de los grandes elementos en la elección estadounidense que logró el triunfo de Trump fue la inflación. De hecho, a Biden se le echó la culpa de la inflación allí. Y bueno, podemos criticar a Biden por un montón de cosas, pero la inflación no era su responsabilidad. Así que vemos muy rápidamente, ¿no?, como hay una fase inicial de solidaridad con Ucrania, ¿no? Vemos algunos de los mejores instintos de la humanidad que se movilizan, pero muy pronto lo que vemos es fatiga de la compasión. La gente empieza a pensar de, wow, ¿por qué tenemos que gastar tanto dinero en Ucrania esperando que Ucrania gane la guerra cuando tenemos todos estos problemas en nuestros países? Y también hay un elemento de cinismo que empieza a acentarse, y creo que la emoción inicial de solidaridad, que no duró mucho, por cierto, y ha quedado atrás ahora. También la gente se acostumbra a la guerra de una manera extraña. No hablo de quienes están implicados, hablo de quienes están fuera. Así que el efecto de conmoción de la invasión, lo siento, en febrero de 2022, empezó a desvanecerse. El otro problema es que los ucranianos, Zelensky, mostró un liderazgo maravilloso en esa fase concreta, pero también, por desgracia, se empezó a obsesionar en el territorio, en no retroceder nada. Gran parte del apoyo, y en particular de las nuevas armas que se utilizaron de manera equivocada, porque se utilizaron para atacar líneas defensivas y a resultas de ello fueron desperdiciadas. En lugar de recordar, ¿no?, porque alguna de las elecciones de un periodo anterior, de la guerra sino-japonesa y de la invasión alemana de la Unión Soviética, cuando tienes una masa de tierra no te puedes permitir retroceder y contraatacar. Y esto no lo han hecho los ucranianos, en parte porque Zelensky no quería retirarse ni un poquito, no quería perder nada de territorio, cuando esto es algo que sí que puedes hacer, retroceder y luego volver a avanzar. Pero luego está el problema de cuál es el futuro, y el viejo argumento dice todas las guerras tienen que acabar con la negociación. El problema es cómo negocias con alguien en quien no puedes confiar. En el pasado, incluso durante el periodo de la Guerra Fría, los diplomáticos occidentales eran capaces de asegurarse que cualquier compromiso hecho por un líder comunista en China o en Rusia lo iban a cumplir, mientras que ahora estamos en un mundo donde no podemos confiar en la diplomacia tradicional,
porque lo que sea que haga Putin puede cambiar de idea después o hacer algo totalmente diferente, porque piensa que puede mantenerse igual. Y esto es algo parecido a lo que sucede con Trump. No cree en cumplir su palabra en nada. Así que estamos en un mundo muy impredecible. Así que, cómo acabe la guerra ucraniana, incluso si Trump decide no dar más apoyo a Zelensky, a menos que haga un acuerdo y acepte la pérdida de territorio. Pero los ucranianos no van a aceptarlo, porque en un mundo perfecto, ¿no? Porque, por ejemplo, si aceptan, de pronto Putin vuelve a avanzar y van a ser más vulnerables todavía. Así que sin ningún tipo de garantía y compromisos plenos para, digamos, porque se podría, digamos, incluir a Ucrania en la OTAN, pero sin esto no sé cómo se podría poner fin de manera firme a la guerra, aunque bueno, ya hay bastante fatiga, hay que decirlo, en Ucrania misma, así también hay muchísima fatiga en toda Europa. Y una pérdida, me parece, por desgracia, una pérdida de la simpatía por Ucrania. Esto es lo que empezamos a ver en Europa, pero bueno, ¿cómo lo ves tú? Bueno, no soy ni un militar ni un experto en Rusia, así que voy a ser muy cauteloso con mi respuesta. Me gustaría centrarme más en el aspecto histórico. En el caso ucraniano veo una luz al final del túnel. No estoy seguro si es un tren que viene en nuestra dirección o es una salida. Al principio pensaba que era una salida, ahora veo más un tren que viene en nuestra dirección. Creo que la principal lección del inicio de la guerra ucraniana es que aprendimos la lección de la no intervención en la guerra civil española y no abandonamos a una democracia joven. Y bueno, la llamo democracia más allá de los problemas que tenía, que por supuesto que los había en términos de respeto de las minorías, de los diferentes partidos políticos. Soy muy consciente con ello. Tampoco la Segunda República era una democracia perfecta, pero aún así seguía siendo mejor que lo que vino después. Así que bueno, hemos aprendido una lección. Si nos mantenemos unidos, podemos ayudar a una democracia joven frente a un régimen autoritario, más allá de cómo califiquemos el régimen de Putin. Es algo bueno para demostrar a los autócratas que vas a mantenerte unido para proteger un régimen democrático que forma parte de la esfera europea. Así que esto es una lección que creo, bueno, que es una conclusión positiva de la guerra ucraniana. En segundo lugar, segunda lección, que también es positiva, abandonemos la elección racional como principal explicación del comportamiento de los líderes. No fue racional invadir Ucrania, tampoco entrar en una guerra de tierra, pero por el motivo que sea, eso fue la decisión de Putin. No era una elección racional, estaba basada en hechos históricos, estaba basada en su, digamos, aspiración de grandeza, pero no tiene que ver con una elección racional. Hay algo más ahí que tiene que ver con elementos culturales, elementos históricos. Así que, bueno, en los últimos 40 años los economistas han intentado decirnos que la elección racional lo explica todo, pero creo que esto no va a ser nunca así. El tercer elemento, tal y como estaba planteando Anthony, es que la guerra tiene que llegar a su fin, en particular ahora, con el fin probable del apoyo estadounidense. Una guerra, normalmente, en particular después de la Segunda Guerra Mundial, termina con un compromiso, y el problema es obtener un compromiso con Rusia y con Putin, tal y como ha dicho Anthony, no solo públicamente, sino en su libro. No puedes confiar en ellos. Siempre va a haber bueno, nos vemos después, y en lugar del fin de todo. Así que hay que terminar esta guerra para conseguir un compromiso, pero probablemente te tienes que preparar para la siguiente y te preparas consiguiendo ventajas tecnológicas, consiguiendo motivación, manteniendo la unidad,
y defender los valores, defender los sistemas políticos contra Rusia, contra cualquier autoritarismo que quiera amenazarnos. Pero esto también significa que los países europeos van a tener que gastar mucho más dinero en defensa. Cuando, como sabemos, en Alemania siempre ha habido, cuando digo siempre, me refiero a los años, digamos, después de la guerra, una rama tan poderosa de pacifismo que casi el 40% de los alemanes no creían en la OTAN y en el artículo 5 y no lo apoyaban en ningún sentido. Así que, vamos a empezar, esta cifra se mejoró con la invasión rusa, pero ahora está volviendo de nuevo en la dirección contraria. Y Putin tiene, me temo, fuertes motivos para creer que la Europa occidental no es capaz, ni siquiera quiere defenderse a sí misma. Y esto es bastante peligroso. Gran Bretaña, la verdad, es responsable de no gastar lo suficiente en las Fuerzas Armadas. Sí hemos dado mucho en términos de munición a Ucrania, pero esto no ha sido sustituido. España no creo que está donde debería estar desde el punto de vista del porcentaje del PIB en inversión en las Fuerzas Armadas, y esto es así. Solo los únicos verdaderos aliados son Polonia y Escandinavia. Así que vemos una escisión que crece en Europa en torno a estas cuestiones, donde vemos los estados que están en la línea de frente, que saben y son muy conscientes por la proximidad física de Rusia, son conscientes de la amenaza, y los que están más lejos, y por supuesto España no podría estar más lejos, no se sienten tan amenazados y por lo tanto no se preparan para aportar tanto. Así que, esto es un problema de solidaridad también. Esto nos lleva a otro punto que es muy importante, que son los impuestos. La relación de la población con los impuestos. Esto puede ser una oportunidad para explicar para qué son los impuestos. Los impuestos no son solo para el sistema sanitario y para la educación, que son, por supuesto, hay valores progresistas, pero también son para la defensa. Hay una oportunidad para explicar por qué los impuestos, por qué los estados son importantes a través de esta necesidad de aumentar el presupuesto de defensa para defendernos de las autocracias que nos rodean sin tener la protección de Estados Unidos. Que, lo entiendo, cuando estaba viviendo en Estados Unidos se criticaba mucho a la política europea porque decían que, como Estados Unidos os protege, no hacéis vuestra parte. Sí, y Trump, la verdad es que tiene razón en esto, en sus críticas en este sentido en concreto, que siempre irrita porque que tenga razón en algo, pero sí, así es. El problema es que desde, en 1989 y esta idea de la paz, la defensa siempre se vio como una política, un seguro muy caro, así que un gobierno tras otro es como, no vamos a gastar tanto en defensa, vamos a gastarlo en buenos programas sociales para luego intentar devolverlo. Pero esto es algo difícil de hacer. Nos va acabando el tiempo. Quería haceros dos preguntas antes de terminar. Una primera más bien dirigida a ti, Nicolás, porque atañe más al caso local, español. Hablábamos antes de la memoria directa de los traumas y de la ola reaccionaria que ha avanzado en el mundo en los últimos años. Aquí es verdad que tardó un tiempo más en llegar que en otros países del entorno europeo. No sé si quizás se deba precisamente a la memoria directa de la dictadura y de saber que no es eso lo que queremos para nuestro país, pero es verdad que esa barrera quizá se ha visto desbordada de un tiempo a esta parte, y un partido como Vox ha llegado a tener responsabilidades de gobiernos en comunidades autónomas, en ayuntamientos. ¿Crees que esa barrera de la memoria de la dictadura se ha desbordado aquí también
en España y te ruego una respuesta sintética para introducir la última pregunta para ambos. Es una pregunta compleja. Creo que el éxito del partido de extrema derecha, me refiero a Vox, en España, tiene más que ver con cómo tratan los problemas. No tiene tanto que ver con una nostalgia de la dictadura. No plantean esto como, no lo ponen en el centro, ¿no? Por supuesto, no condenan la dictadura, pero cuando analizamos el discurso de Vox, hablan de migración, hablan de la falta de empleo, hablan de las generaciones jóvenes. Así que lo que explica el éxito de Vox es más cómo manejan los problemas presentes que cómo se refieren al pasado. De nuevo, no voy a echar la culpa a la falta de memoria, que bueno, por supuesto, sí, en memoria había mucha falta de memoria y de lo que supuso la dictadura, pero si analizamos otros países, por ejemplo en Francia, durante décadas todo el mundo pensaba que lo correcto, la familia estuvo en la residencia, que era una memoria un poco falsa. Así que no podemos explicar la dinámica política solo a partir de la memoria. Quizá que un historiador diga esto puede ser una paradoja, pero no creo que la memoria tenga un papel tan importante a la hora de entender los buenos resultados de Vox, aunque en España tenemos una situación mucho mejor que la de otros países. En Francia, Rassemblement National tiene casi el voto de la mitad de la población. No es así en España. Sean cuales sean, ¿no? El gobierno de coalición, más allá de sus debilidades, la situación es mucho mejor que la que tenemos en otros países, que considerando la historia española no es el peor momento en el que vivimos. Sí, Nico tiene toda la razón, por supuesto, y es muy interesante además cuando hacemos la comparación entre España y Francia, la manera en la que el pasado se ignora o se reprime, ¿no? Después de la muerte de Franco, todo ese periodo, justo después, la gente no hablaba del pasado. Y creo que, bueno, la sensación en España, y ahí es donde otros países, ¿no? Hay mucha admiración, porque de pronto ver España cómo se transformaba, ¿no? Con una velocidad increíble, cómo se apartaba de la dictadura de Franco y cómo el pasado no la atrapaba. Pero el problema fue también que el pasado fue reprimido en buena medida. En Francia, algo parecido, lo has mencionado, ¿no? Esta idea de que en Francia todo el mundo estaba en la resistencia, que, bueno, sabíamos que era una mentira, pero era necesario en determinado momento para De Gaulle y también para los comunistas intentar aparentar que Francia estaba unida cuando no lo estaba. Era para evitar la guerra civil potencial. Ya en el 45 Francia estuvo a punto de algún tipo de conflicto civil. El problema es, ¿no?, que como con una herida, si de pronto la vendas y no dejas que la herida respire, entonces acaba infectándose, y creo que eso pasó hasta cierto punto en España y creo que también en Francia, y llevó mucho tiempo antes de que los franceses pudieran afrontar su propio pasado, en parte gracias a Pakistán, que removió la historia, pero también, por supuesto, en España. Yo recuerdo cuando Kiki ha estado diciendo, venga, Anthony, tienes que releer tu libro sobre la Guerra Civil Española, y es como, no, pero tú ya sabes que los españoles están hartos de que sean los británicos los que escriban su historia. No lo entiendes, al revés. Ningún historiador español está en condiciones de escribir sobre la Guerra Civil Española porque es demasiado peligroso todavía. Es más fácil, ¿no?, para alguien de externo que lo pueda hacer. Y ahí es donde por eso Hugh Thomas, ¿no?, ayudó mucho abriendo el tema por primera vez. Y bueno, lo mismo Paxton lo hizo para Francia. Pero toda la idea de memoria histórica es muy importante.
cuando no está en esa fase, pero yo creo que en España se dejó por demasiado tiempo y al final acabó polarizándose y se acabó utilizando como un fútbol político entre el PSOE y el PP, de aquí y allá. Pero como has dicho, podía haber sido mucho peor. Y en muchos sentidos, en Francia, ¿no? Todavía vemos vemos estas reminiscencias, ¿no? Que están Me gustaría todavía ahí. introducir alguna pregunta más, pero creo que se nos ha echado, por desgracia, el tiempo encima. En cualquier caso, creo que la conversación ha dado mucho de sí, ha sido muy interesante. Les agradezco a Nicolás y a Anthony sus reflexiones aquí en esta conversación y sus interesantísimos libros que desde luego contienen muchas lecciones del pasado que nos pueden servir de ayuda en este presente convulso. Y a todos ustedes muchas gracias por haber asistido y por su atención. Great.